que estos oficiales son el cuerpo de autoridad de la Iglesia. Los ancianos dirigen, pastorean y enseñan al rebaño del Señor puesto bajo su cuidado en la iglesia local. Son los responsables de la iglesia y los que darán cuenta al príncipe de los pastores. Ahora bien, en la iglesia hay otro oficio muy importante para el desarrollo del ministerio. No son un cuerpo de autoridad, sino de servicio. No tienen una función primordialmente de enseñanza como los ancianos, pero su ministerio en la iglesia refleja y nos muestra el corazón compasivo y de amor de nuestro Dios. Su ministerio no es tanto de palabra, sino más bien de acción. Hoy estaremos hablando de estos oficiales de la iglesia que son llamados en el Nuevo Testamento diáconos. Para reflexionar sobre este importante oficio vamos a considerar principalmente un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos nos habla de los albores de la iglesia del Nuevo Testamento. Es un libro histórico que nos muestra cómo, de hecho, algunas cosas se fueron estableciendo y definiendo conforme la iglesia se desarrollaba, y el oficio del diaconado, sin duda, fue una de esas instituciones establecidas en la época apostólica como una respuesta a las necesidades y circunstancias que requería el crecimiento del Evangelio en la tierra. Este oficio no fue una medida temporal, sino permanente para buen desarrollo de la iglesia. Por lo tanto, aún en la iglesia del siglo XXI seguimos teniendo este importante oficio del diaconado. Se ha debatido entre los intérpretes de la Escritura si Hechos 6, el pasaje que estaremos considerando, es la institución histórica del oficio del diaconado. Pero, aunque reconocemos que es un poco controversial, no obstante, consideramos que tenemos razones para suponer que sí es la institución histórica del oficio. Aunque el término diácono no se encuentra en el pasaje, el concepto sí aparece claramente, pues se trata de un cuerpo oficial de siervos diáconos quienes devotamente sirven a las necesidades de otros, lo cual es la esencia de este oficio. Así que aprenderemos acerca del oficio del diaconado partiendo de este pasaje del libro de Hechos. Subrayaremos 4 verdades acerca del diaconado en este pasaje en Hechos 6. Dice Hechos 6. 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas 3027 eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. En los capítulos anteriores del libro de Hechos, se nos ha narrado cómo, después de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés, el grupo de los discípulos de Cristo comenzó a experimentar crecimiento en Jerusalén, en Judea, e incluso el Evangelio se había extendido hasta Samaria. Tal y como Jesús había indicado que sus seguidores serían testigos de él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta iglesia incipiente en Jerusalén comenzó a experimentar un crecimiento exponencial. Y con el crecimiento numérico de los discípulos comenzaron también a presentarse ciertas circunstancias que imprimían un tanto de tensión entre las personas. Lo sabemos, donde hay gente compartiendo el mismo espacio, las posibilidades que se presenten tensiones no es algo raro. El problema aquí era que en Jerusalén había 2 tipos de judíos que habían creído en Cristo y formaban parte de la iglesia de Jerusalén. Por un lado, estaban los judíos que habían nacido y crecido en Palestina y hablaban ya fuera hebreo o arameo. Pero, por otro lado, estaban los judíos que habían nacido y crecido fuera de Palestina y ellos, por haber crecido en alguna otra región del Imperio Romano, su primer idioma era el lenguaje internacional de la época, que era el griego. La tensión entre estos 2 grupos de judíos cristianos era que tal parecía que las mujeres viudas de los de proveniencia griega no recibían el mismo trato que las viudas de los que habían nacido en Palestina en cuanto al sostenimiento que recibían estas por parte de la iglesia. Tal parecía que había una sospecha de discriminación o elitismo, lo cual era inadmisible dentro de la iglesia. Esta queja llegó hasta los apóstoles, pues estos al principio eran los que se encargaban casi de todo. Incluso cuando empezó a haber necesitados entre el grupo de discípulos, ellos empezaron a ser los encargados de repartir los recursos entre los que estaban en necesidad. Así nos parece indicar el libro de Hechos en sus primeros capítulos. Por ejemplo, en Hechos 4. 33b-35, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Al principio, cuando la cosa estaba manejable no hubo ningún problema porque los apóstoles se daban abasto para la repartición a los necesitados, pero conforme comenzó a crecer más y más el número de discípulos, y con ellos también los necesitados, por muy buenas intenciones que tuvieran los apóstoles, sus esfuerzos fueron insuficientes y este asunto de carencias en la organización se volvió el contexto para el conflicto.
En respuesta a esta circunstancia, se presentó la ocasión providencial de establecer un nuevo oficio que cubriera a cabalidad esta función de atender con eficacia y rectitud a los necesitados, en este caso a las viudas. 3028. Por eso, lo primero que podemos aprender en este pasaje acerca del oficio del diaconado es que los diáconos son oficiales enfocados en el servicio y atención a los necesitados. Hechos 6, 2 y 4, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Había una función que los apóstoles habían estado cubriendo que era importante de realizarse, servir las mesas para los necesitados, pero que los estaba llevando a descuidar la tarea prioritaria que tenían, que era predicar la palabra y abocarse a la oración. No había alguien más indicado que los apóstoles, en la estructura que Cristo había dejado, para desempeñar esa función de enseñar y establecer la verdad revelada del Señor. Solo los apóstoles podían realizar esta tarea encomendada por Cristo mismo a ellos como los que establecieron el fundamento de la Iglesia. Y la tarea de servir las mesas, de encargarse de las necesidades físicas de las viudas de la congregación, era también muy importante. Alguien debía encargarse diligentemente a desempeñar esta tarea. Por lo tanto, se establece a unos oficiales que se encarguen específicamente de este aspecto del ministerio. Como vemos, desde el principio, los diáconos son oficiales con un enfoque particular en atender y servir a los necesitados. Los diáconos no tienen una tarea que tenga que ver primordialmente con la enseñanza, como fue el caso de los apóstoles y posteriormente, los pastores, ancianos u obispos. De hecho, como veremos más adelante, en los requerimientos para los diáconos no se pide que sean aptos para enseñar, como es el caso de los obispos, ancianos o pastores. Sino su ministerio es la práctica enfocada y diligente de la misericordia y el servicio. Si los ancianos son ministros de la palabra, los diáconos pueden ser descritos como ministros de misericordia y servicio. Con esta división de tareas de estos dos oficios, los ancianos, pastores u obispos dedicados a enseñar, pastorear y dirigir al rebaño, y los diáconos dedicados a atender y servir a las necesidades materiales del rebaño, la Iglesia sale muy beneficiada porque cada quien está haciendo diligente y enfocadamente aquello para lo cual Cristo lo ha llamado. Como vemos, el diaconado no es un peldaño del escalafón para llegar a ser anciano. Hay personas que tienen esa idea equivocada de que el diaconado es un oficio de menor estatus que el oficio de anciano, pero nada podía estar más lejos de la verdad bíblica. El obispado y el diaconado son oficios distintos, pero no por su importancia, sino son diferentes por su enfoque. Ambos son oficiales de la Iglesia, con toda la dignidad que merece el llamado de Cristo. En el caso de los ancianos, se enfocan en la dirección, pastoreo y enseñanza del rebaño, y los diáconos son 3029, oficiales enfocados en un área del ministerio que está muy cercano al corazón del Señor, como lo son los necesitados, los que sufren, los que pasan necesidad. Recordemos las palabras de Jesús para aquellos que con un corazón sincero atendieron a los necesitados en Mateo 25. 35 a 40, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Los diáconos son oficiales cuyo enfoque ministerial está prioritariamente dirigido hacia aquellos que tienen hambre, sed, no tienen techo, ropa, salud o libertad, aquellos necesitados que cuando los atendemos estamos haciendo algo por Jesucristo mismo. Pero aprendemos algo más acerca de los diáconos en este pasaje. En segundo lugar, los diáconos son oficiales que son elegidos de entre el rebaño con base en su carácter cristiano. Dice Hechos 6. 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Para atender la importante tarea del servicio y la misericordia, no se nombró a cualquier persona o alguien que estuviera desocupado, o que fuera popular entre la gente, sino se buscó a personas particularmente destacables por su carácter cristiano. Los diáconos debían ser escogidos de entre el mismo rebaño del Señor, pero lo que debían buscar en ellos eran principalmente que destacaran en 3 grandes características. Era indispensable que los nominados cumplieran, por lo menos, 3 características de carácter para poder ejercer como ministros de misericordia. 1.
De buena reputación. No debe haber manchas en la reputación de aquel que es considerado para este oficio. Sino lo primero que pensemos cuando pensamos en dicha persona sea honestidad, integridad, generosidad y diligencia, componentes